You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. Este hombre es Richard Feynman, profesor, autor y físico reconocido por sus aportaciones a la física de partículas y a la electrodinámica cuántica, por lo que ganaría un premio Nobel en 1965. Hoy te vengo a explicar qué es el método Feynman de estudio y cómo me salvó la vida. Final de mi primer año de bachillerato. El jefe de estudios había organizado una reunión con mi padre y conmigo. Y es que veréis, toda la vida había sido un chico con notas mediocres, nada del otro mundo, entre 6 y 8 aproximadamente, pero nada de 10. Pero ese año la había cagado. Entre movida y movida había desperdiciado todo un año. Y las notas fueron paupérrimas. Y me acuerdo en el coche yendo a la reunión con mi padre al lado, absolutamente cagado, con los huevos aquí, y girarme a verle y ver que estaba tranquilísimo. Mi padre, que es una persona súper nervioso, pero él estaba súper tranquilo. Una vez llegamos al colegio, básicamente lo que el jefe de estudios le dijo a mi padre es que habían estado así de cerca de echarme del colegio y que veía muy difícil que entrara a ninguna universidad. Estamos hablando del año antes de entrar a la uni. Claro, imaginaros mi reacción, imaginaros mi cuerpo, cómo me quedé. Estaba en absoluto shock. Y nada, giré la cabeza para ver a mi padre y estaba tranquilo, totalmente sereno. Salimos del colegio, estamos en el coche y me acuerdo de ese trayecto como si fuera ayer. Se me quedó marcado de por vida. El silencio reinaba, absoluto silencio, como el desierto, como el oeste. Y nada, yo seguía mirando a mi padre y estaba súper tranquilo, como si nada hubiera pasado. Entonces, mi padre, al verme como estaba, se volteó hacia mí y me dijo: ¿y qué esperabas? Feynman, además de ser un gran científico, un gran físico, era un gran profesor, era un gran explicador. De hecho, os invito a que vayáis a YouTube y miréis alguna de sus clases, cómo te envuelven y cómo logra romper en trocitos muy pequeñitos conceptos súper difíciles. Básicamente tenía una habilidad en coger conceptos complicados y romperlo en cachitos de conceptos mucho más sencillos, que lo pudiera entender todo el mundo. Y esto es de lo que voy a hablar en este vídeo, el método Feynman. Y es que para poder aplicar este método no hace falta que seáis científicos ni físicos. Esta habilidad te vale como si tienes un examen, aprender algo de nuevo, o como si eres un consultor y tienes que dar una presentación a un cliente, como si tienes que revisar un concepto que ya sabías. Este método trata sobre de verdad entender de lo que estás hablando y saber explicarlo, saber exponerlo. Y es que el primer concepto que decía Feynman es que no debes engañarte a ti mismo. Y tú eres la persona más fácil de engañar. Y volvamos a aquel día, aquel trayecto después de la reunión. Y es que me había engañado a mí mismo. No había conseguido engañar a nadie más, solo a mí mismo. Ese año fui un absoluto desastre y todo el mundo era consciente, todo el mundo veía cómo me iba a un precipicio. Mi novia, mi padre, mi madre. Por eso a mi padre no le sorprendió. Y por eso yo estaba en shock. Yo no lo entendía, porque me había engañado a mí mismo. Y es que me acuerdo que días después vi un vídeo de Feynman y justamente pensé en esto, pensé que me había engañado a mí mismo. Y se puede decir que gracias a Feynman, gracias a darme cuenta de eso, al final conseguí ir a la universidad. Conseguí dar la vuelta a todo eso en un año y al final acabé graduándome de ingeniería. Vale, es un proceso de 4 pasos. El primer paso es coger un papel y escribir el concepto arriba. Segundo paso, explica el concepto usando un lenguaje muy simple. Y no solo te limites a escribirlo, también haz un diagrama, dibuja. Asegúrate de que uses el concepto en práctica, usa analogías. Paso 3. Identifica lo que más te cuesta explicar o entender y revísalo. Lee más sobre esto. Haz más ejercicios. Paso número 4. Evita tecnicismos o usar palabras muy complicadas, muy complejas. Términos que sean muy técnicos. Y simplifícalos aún más. Recuerda que la clave aquí es la simplicidad. Tienes que pensar que si lo estás explicando a alguien que no tiene tu conocimiento ni tu base, piensa en un niño o en un anciano. ¿Y por qué esto funciona tan bien? Porque esto no es como cuando haces notas y crees que eso es estudiar, el hacer las notitas. No. Esto no te permite autoengañarte como lo hacía yo. Esto te permite aprender en qué conceptos estás más flojo, el qué tienes que revisar más. Y un tip para el paso 4, para este paso, es, como he dicho antes, imagina que se lo estás explicando a un niño. Yo siempre pienso en mi primo porque es súper inteligente y él siempre hace una pregunta que es ¿por qué? Por ejemplo, puede que hayas escrito una fórmula, pero que en realidad no sepas de dónde venga esa fórmula. Pues tienes que saber explicar de dónde viene esa fórmula a un niño. Tienes que entender de dónde viene todo.
Y repito, esto lo puedes aplicar a 1000 conceptos. No tiene por qué ser ciencia, no tiene por qué ser un teorema. Puede ser para historia, para derecho, para psicología, para dar una presentación, si eres un consultor, si eres un comercial, si eres un ingeniero, para todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle un buen like y apreciaría un montón que os suscribierais. Un abrazo.